Saliste de tu espacio conocido, yo fui en busca del hijo de David. Tú judío y yo pagana, tú pastor de Israel y yo madre desolada. El encuentro nos abrió el corazón, aclaró nuestra mirada, despejó nuestros oídos y el diálogo fue lazo de unión en el Dios de los vivos. En este domingo 20 del tiempo ordinario, vamos a escuchar el Evangelio de San Mateo en su capítulo 15, versículos del 21 al 28. Un relato que ilustra las enseñanzas de Jesús y que trata de una mujer pagana que, según la mentalidad religiosa judía, estaba excluida y era impura. El escenario se sitúa en la zona de Tiro y Sidón, tierra extranjera. Tras los gritos de angustia de la cananea, "Ayúdame, Señor", expresión de una fe que surge de la pureza del corazón, se entabla un diálogo entre Jesús y la mujer en presencia de los discípulos que querían despedirla como a una intrusa que no merecía la atención del Maestro. Saliendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban: Despídela, porque nos persigue con sus gritos. Respondió él: He sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. La mujer se postró ante él. Señor. Le dijo. Él respondió: No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, Señor. Repuso ella. Pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, grande es tu fe. Que te suceda como deseas. Y su hija quedó curada desde aquel momento. Jesús vive muy atento a la vida. Es ahí donde descubre la voluntad de Dios. Mira con hondura la creación y capta el misterio del Padre, que lo invita a cuidar con ternura a los más pequeños. Abre su corazón al sufrimiento de la gente y escucha la voz de Dios que lo llama a aliviar su dolor. Me llamo Eunice, que en griego significa buena victoria, aunque mi primer nombre no fue este. Mi madre empezó a llamarme así hace ya muchos años, cuando yo aún era una niña y vivía con ella, ya viuda, en Tiro, la ciudad sirofenicia, donde había nacido y en la que yo también nací y me crié hace más de 40 años. De pequeña, estuve poseída por un demonio y, aunque solo guardo recuerdos confusos, mi madre me habló muchas veces de aquellos terribles momentos en los que asistí impotente y espantada a la transformación de mi cuerpo, zarandeado por terribles convulsiones e inundado de sudor, mientras emitía gruñidos estremecedores y echaba espuma por mi boca. Ella entonces agarraba mi mano y se mantenía a mi lado, envuelta en un torbellino de angustia y terror, hasta que cesaban los espasmos y yo volvía en mí, ajena a lo ocurrido y tan pálida como si la vida me hubiera abandonado definitivamente.
Fue después de una de aquellas crisis cuando oyó decir que un tal Jesús, de cuyos poderes de sanación corrían muchos rumores, había cruzado la frontera que separa Fenicia de Galilea. Entonces se decidió a ir a buscarle para suplicarle que expulsara de mí al demonio. Y como lo conseguí, solía contarme sonriendo: he puesto el nombre de Eunice. Y seguía una narración que yo nunca me cansaba de escuchar. Él estaba en una casa de las afueras de Tiro y al parecer intentaba pasar inadvertido. Dudé mucho antes de franquear el umbral de la puerta, porque temía molestarle y que eso jugara en contra mía. Pero tú estabas enferma, hija, y yo me daba fuerza para atreverme a vencer cualquier barrera. Me eché a sus pies instintivamente, procurando no rozarle, consciente del rechazo que los judíos sienten por nosotros, y le dije entre sollozos: mi hijita tiene un demonio, te suplico que lo expulses de ella. No me atreví a levantar los ojos hacia él cuando le oí decirme lo que en el fondo estaba temiendo: que el pan es para los hijos y que son ellos los que tienen que saciarse primero, antes de echárselos a los perritos. Pensé con desesperación que mis palabras se habían estrellado contra el muro infranqueable que se erigía entre aquel judío y yo, pero ni siquiera aquello me hería ni humillaba, porque el recuerdo de tu dolor se imponía a cualquier otro sentimiento. Me enderecé lentamente y me puse a luchar con él, a hablar su dureza y a derribar aquel muro a fuerza de lágrimas. Pero cuando mis ojos se cruzaron con los suyos, me di cuenta, como en un relámpago, de que el tono con que había nombrado a los perritos revelaba que en aquel muro había brechas, y fue tu rostro, hija mía, el que me empujó a colocarme por una de ellas. Le di la vuelta a su argumento. ¿Necesariamente tiene que ser un antes y un después? ¿Por qué no pueden ser atendidos a la vez niños y perritos? Y mientras se lo decía, tuve la extraña impresión de que tú habías comenzado a importarle más de lo que podías importarme a mí, y que una corriente de compasión iba de él hacia ti, derribando a su paso toda barrera, todo obstáculo, toda defensa. Nunca conseguiré explicarte qué es lo que en él me invitaba a hablarle de igual a igual, ni en qué consistía aquel poder misterioso que emanaba de su persona y que me hacía experimentar la libertad de no estar atada a ninguna jerarquía racial o religiosa, ni a norma alguna de pureza o legalidad. Era como si los dos estuviéramos ya sentados en torno a aquella mesa, acerca de lo cual discutíamos, y mientras el pan se repartía entre niños y perritos, saltaban por el aire las líneas divisorias que los separaban, como un comienzo de absoluta novedad. Anda, vete, me dijo, como si tuviera prisa de que llegara pronto a abrazarte. Por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Volví a casa corriendo y te encontré tendida en la cama, con el sosiego de quien descansa después de haber ganado una batalla. Y por eso comencé a llamarte Eunice, para que tu nombre fuera para siempre memoria de la victoria que entre las dos habíamos conseguido. Esto fue lo que me contó mi madre, y estoy segura de que nadie, aunque lo intente,
podrá ya volver a levantar las barreras que un día el propio Jesús echó abajo. Ahora soy cristiana y me he preguntado muchas veces por qué Jesús situó en mi madre el poder de salvarme al decirle, por eso que has dicho, y qué fue lo que él descubrió en lo que ella dijo, y por qué aquello se convirtió en un camino real por el que pudo avanzar su fuerza sanadora. Y por lo que luego he oído y sabido de él, creo que lo que le maravilló fue encontrar en una mujer extranjera una afinidad tan honda con su propia pasión por acoger e incluir, por hacer de la mesa compartida con la gente de los márgenes uno de los principales signos de su reino. Ella le desafió a cruzar la frontera que aún le quedaba por franquear y le llamó desde el otro lado, donde aún estábamos nosotros como un rebaño perdido en medio de la niebla. Y él debió escuchar en su voz un eco de la voz de su padre y se decidió a cruzarla. Por eso ahora podemos sentarnos a su mesa y nadie podrá arrebatarnos este lugar que está ya abierto para todos. Yo he sido una de las primeras invitadas y ahora llevo en mí la misma pasión que heredé de mi madre y que he aprendido de Jesús. Seguir ensanchando el espacio de esa mesa y que puedan sentarse todos los que aún tienen cerrado el acceso. En ello quiero empeñar mi vida, palabra de Eunice, con la gracia de quien ha alcanzado para nosotros la victoria sobre las fuerzas de la exclusión y de la muerte. Jesús, que parecía tan seguro de su propia misión, se deja enseñar y corregir por esta mujer pagana. El sufrimiento no conoce fronteras. Es verdad que su misión está en Israel, pero la compasión de Dios ha de llegar a cualquier persona que está sufriendo. Cuando nos encontramos con una persona que sufre, la voluntad de Dios resplandece allí con toda claridad. Dios quiere que aliviemos su sufrimiento. Es lo primero. Todo lo demás viene después. Ese fue el camino que siguió Jesús para ser fiel al Padre. Dispongámonos a caminar junto a Jesús como uno más de sus discípulos, por los caminos de nuestro mundo, en el que el concepto de extranjero, migrante, diferente, está tan presente, y en el que todavía, 20 siglos después, ser mujer aporta ciertas connotaciones no siempre favorables. Medita, ¿qué te dice el Señor? ¿Cómo estoy descubriendo que debajo de cada persona, sea de la condición que sea, hay un corazón amado por Dios? ¿Cómo nos situamos o reaccionamos ante los diferentes, ante los que no respetan nuestras costumbres de siempre? ¿Deseamos despachar a los intrusos como los apóstoles o entramos en un diálogo con ellos como Jesús? ¿Cómo consideramos a los extranjeros, los no católicos, los no? ¿Entramos en diálogo con los demás, acogiendo la salvación que puede venirnos de ellos, o solo repetimos nuestras tesis sintiéndonos poseedores de la verdad? Contempla. Hagamos un espacio de silencio y guardemos en nuestro corazón esta parte del texto. Mujer, grande es tu fe. Que te suceda como deseas. Actúa. Piensa en alguna persona que has hecho a un lado por su condición social, religiosa, personal, sexual, etc. Y solo búscalo o búscala y recuérdale cuánto Dios la ama.
comparte. Si la has visto con alguno de tus compañeros o familiares, pueden compartir con sencillez lo que cada uno ha descubierto para su enriquecimiento. Si tú solo la has visto, háblale a alguno o alguna de tus compañeras de tu equipo de liturgia y comparte con él, con ella. Dad gracias. Demos gracias a Dios con la siguiente oración. Dios mío, hoy me quedo sorprendido por un Jesús tan sensible, tan abierto a todos, tan dispuesto a ver a las personas en profundidad, por encima de dogmas y creencias. Un Jesús al que no le importa lo que diga la gente, lo que digan los fariseos de turno. Un Jesús que admite fe en otras personas que no son del pueblo judío, incluso que llega a sorprenderse de la fe de una mujer extranjera. Gracias, Dios mío, por enseñarnos el amor sincero. Grande es tu fe, mujer, dijiste, y mi hija quedó sana. Tú nos das el pan y la vida, tú la salud y la salvación. Tú nos sientas a todos en tu mesa para